Antes que nada, muchas gracias por la participación. Para nosotros fue todo un desafío el día de hoy con el tema del paro y todo, así que estamos más que agradecidos a cada uno de ustedes que hayan venido. Bueno, estamos dando comienzo a las actividades académicas de esta nueva comisión directiva en el día de hoy, y para eso hemos elegido un tema que creo que de alguna forma nos llama a todos, y por eso hemos extendido un poco la invitación a todo el equipo de salud que hoy se han hecho presente aquí. Quería comentarles también que bueno, que hoy estamos con esta actividad, que ya para julio tenemos confirmada un curso de enfermedades inflamatorias intestinales que lo vamos a hacer en conjunto con la clínica de gastroenterología, con la doctora Olano. Estamos en la organización de este curso, así que desde ya vayan guardando esa fecha del 29 de julio. Y bueno, y después vamos a ir anunciando el resto de las actividades del año. Muchas gracias a los invitados. Lo dejo con Nicolás, que lo va a presentar y va a hacer la introducción. Bueno, gracias Alberto, gracias a todos por estar acá. Es lindo ver un tema que nos involucra a todos, como muy bien dijo Alberto, médicos, asistentes, enfermeras, personal administrativo. Cuando hablamos con Alberto de este tema nos pareció sumamente interesante y nos pareció algo distinto a lo que estamos acostumbrados, no tan técnico con respecto a nuestra especialidad, y esperemos que este simplemente sea como un puntapié inicial, como para arrojar el guante, como decía recién Rosario que hablábamos, y que alguien lo recoja y seguir con este tipo de actividades. En respecto a la presentación de esta actividad, que es humanización sanitaria, contamos con la presencia de 3 invitados. Florencia Kral, que está acá a la izquierda. Florencia es directora ejecutiva de la Fundación Humaniza Josefina, fundación que creó junto a su esposo Víctor en el año 2018. La fundación nació como consecuencia de una historia dolorosa, se podría decir deshumanizada. A raíz de, después Florencia si quiere nos puede extender un poquito más, explicar mejor, de un cuaderno de quejas que le solicitó Josefina mientras estuvo internada en el Centro de Oncología Pediátrica. Y esto llevó a Florencia y a su marido a ponerse como objetivo colaborar con la transformación del sistema sanitario, aportando herramientas emocionales al personal de salud que permitan mejorar la asistencia a pacientes, familiares y también a todo el equipo de salud. Otra cosa también que Florencia lleva adelante, y es un gran logro, es que es creadora de la materia de humanización de la asistencia sanitaria en la carrera de Medicina de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Y el Consejo de Facultad de Medicina aprobó entonces a principios del mes de mayo del 2021 esta carrera. Y junto con Martín, lo iba a mencionar, que de hecho son dos, justo lo iba a mencionar, que son docentes de esta carrera. Y debe ser, después nos explicarán, pero una de las pocas facultades en el mundo que cuenta con este tipo de materia en la Facultad de Medicina. Además de todo esto, Florencia tiene una maestría en inteligencia emocional, es directora de cuidados del Ministerio del Desarrollo Social, del MIDES, si bien no tiene una participación activa desde el punto de vista político, sí puramente técnica. También nos acompaña Rosario Cuadro, que ya conocida por muchos, que ha participado en muchas actividades de la sociedad y acá está de vuelta con nosotros. Gracias, Rosario, que es médica internista y que hace tiempo que está también trabajando en lo que tiene que ver con la humanización en el sistema sanitario. De hecho, tiene una maestría en humanización de la asistencia sanitaria de pacientes, familiares y profesionales en la Universidad de Barcelona, y también tiene una maestría en bioética en la Universidad de Barcelona. He leído muchas entrevistas que le han hecho a todos en realidad, y una de ellas hay una frase que dice Rosario, que dice que ningún paciente puede permitir que le pongan una fecha de vencimiento. Después nos explicará un poco mejor esto que le respondió al periodista. Y también nos acompaña Martín Abelleira, que ya es conocido también desde hace muchos años. Uno lo conocía en el rol de cirujano ya de hace mucho tiempo en la Universidad, en el Hospital de Clínicas. Es ex profesor de cirugía de la Universidad de la República, que también hace mucho tiempo que está involucrado en este tema de humanización, lo cual puede parecer más raro que un cirujano esté en esto, o sea, siempre lo hablamos, pero es muy buena cosa, así que felicitaciones. Y es jefe, además de la sección de cirugía hepatobiliar del Hospital Militar,
Y también una pregunta que hicieron, una frase que hizo él, dice, cuando le preguntaron qué significa humanizar, que a veces puede ser difícil, dice, pequeñas cucharadas de humanidad en un océano de conocimiento científico. Eso que tú dijiste me gustó mucho. Así que no es mía. No, yo sé que no es tuya. Pero la adopté como... Pero queda bien que lo hayas dicho vos, así que... y bueno, sin más entonces, le damos la palabra a todos ellos. Va a haber espacio para la discusión, para hacerles preguntas. Lo importante es esto que sea lo más ameno posible, y lo más distendido y lo más interactivo. Muchas gracias. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. Me voy a parar porque me siento más cómoda que sentada. Muchísimas gracias a Nicolás y a Alberto por habernos invitado a esta instancia, y a Martín y a Rosario por compartir esta mesa los tres. Creo que con la presentación que me hizo Nicolás no necesito mucho más, porque realmente dijo más o menos mi camino y cómo llegué acá. En realidad, yo soy abogada de profesión y nunca me imaginé que iba a estar dando clase, a pesar de que me encanta la docencia. Nunca pensé que iba a estar dando clase en el ámbito hospitalario. Esa no es la presentación mía, ya estoy mirando, esa es la de Rosario, esta misma. Muchísimas gracias. Y realmente, como contaba Nicolás, cómo surge mi transformación, y como digo, hoy cuando me preguntan, ¿sos abogada? Digo, bueno, en mi vida anterior fui abogada, hoy ya no soy abogada. La realidad es que tengo dos hijas, Julieta, que hoy tiene 17 años, y Josefina, que tenía 10 años cuando fue diagnosticada de un tumor único en el país. Josefina iba al colegio 8 horas, hacía deporte, una niña totalmente normal, nunca se enfermaba ninguna de las dos, y de repente empezó con un dolor de panza, la llevamos al médico. Bueno, el dolor de panza nadie lo diagnosticaba, era como que no se sabía, y ella seguía insistiendo, y tengo un bulto, mamá, la volvimos a llevar, y ahí ya le hicieron ecografía, tomografía, y en una sola tarde ya el panorama cambió rotundamente. La tomografía ya arrojó que tenía un tumor en el hígado, y cuando vieron las imágenes ya veían los médicos que tenía metástasis de hígado y de pulmón. Todo eso se vio en un solo día. Con lo cual, tras una semana de estar averiguando lo que tenía y que era raro y que era difícil de diagnosticarlo y que no coincidía con los indicadores tumorales infantiles, la derivan al Centro de Oncología Pediátrica del país. Y ahí también el diagnóstico seguía siendo raro y súper raro. Y a contrario de lo que dice Rosario, de que ningún paciente tiene fecha de caducidad, Josefina sí tuvo fecha de caducidad para los médicos, y a mí me dijeron, disfrutala estas Navidades porque para la próxima no la vas a tener. Así yo recibí el diagnóstico de Josefina. Tras eso empezamos a buscar segundas opiniones. Se los estoy haciendo obviamente bien resumido. En primer lugar, yo me negaba a sacarla a Josefina del país. Era mi marido el que quería sacarla del país y averiguar en otro país. Y ahí las barreras médicas, que no la saques, que no lo lleves, que en Uruguay tenemos lo mismo que en otros países. Ese ida y vuelta, finalmente me llama la maestra de Josefina y me dice, Flor, soy la maestra de inglés de Josefina. Yo sé que ustedes están en un momento de mucho shock, de mucha información, de muchas llamadas que recibe todo el mundo quiere ayudar, y la cabeza se te empieza a marear, porque entre que no estás preparado para que te digan que tu hijo tiene cáncer, que la disfrutes estas Navidades porque para la próxima no la vas a tener, y encima vos que querés salvarle la vida y no sabés ni para dónde arrancar, es muy difícil. Pero ella, con mucha calma, me dijo, mi papá vive en Brasil está el sirio-libanés, es algo cerca, no es Estados Unidos, no es Europa, nosotros también pensábamos en Julieta, y procedimos a llevarla en una semana al sirio-libanés y conseguir una segunda opinión. Allá la oncóloga ya fue diferente, porque salió de atrás del escritorio, mirando a la Josefina, la revisó, le mandó a hacer un PET, mandó a hacer una biopsia, y se sentó al lado mío, así al lado, como ustedes dos, y me agarró de la mano y me dijo, después de ver todo, me dijo, es grave, es muy grave, pero vamos a hacer todo lo posible por salvarla. Y yo siempre cuento en todas mis charlas y a todos los alumnos esa diferencia comunicacional. Me dijeron exactamente lo mismo. En comunicación me dijeron exactamente lo mismo. Ahora miren ustedes la forma que me lo dijo uno y la forma que me lo dijo otro. Disfrutala estas Navidades porque para la próxima no la vas a tener,
la otra forma de decírmelo. Se sentaron al lado mío, me agarraron de la mano, me tocaron el hombro y yo sabía de la gravedad que me estaban diciendo. Porque acá me llegaron a decir también, señora, usted tiene que aterrizar y ver la realidad en la que se está enfrentando, porque parece no verla. Entonces, esa es la forma de la que yo transité 1 año y medio, una enfermedad, y que después de hacer todo lo que hicimos y que Martín nos acompañara en ese proceso, porque después de que hicimos todo lo que hicimos en Uruguay, todo lo que hicimos en el sirio libanés, acá le hicimos todas las quimio, en el sirio libanés la operaron, le rehicieron el aparato digestivo a nuevo. Josefina tenía un carcinoma mioepitelial, no existe en el Uruguay y no existe prácticamente en la bibliografía internacional. Es un tipo de cáncer que se da en mujeres mayores de 60 años y el análisis fue analizado en el laboratorio del sirio libanés y en Foundation One. Ambos coincidieron en el mismo diagnóstico. Eso permitió también llegar a una terapia dirigida que se le pudo dar a Josefina y todo eso lo hicimos durante 1 año y medio. El equipo de cirujanos del sirio libanés, que lo van a conocer en una foto, es el doctor Eduardo Acaishi, fue el doctor que la operó a Josefina. Finalmente, luego cuando vinimos a Uruguay, quedó en contacto con Martín y Martín era quien le hacía las curaciones a Josefina acá en Uruguay. Ya éramos amigos de la familia desde hacía años y desde el equipo de... nunca me sale Pato, no sé cuánto, Biliar y no sé cuánto, todo el nombre que tiene el equipo de Martín. Bueno, era el único equipo en Uruguay que tenía el expertise como para poder entender lo que a Josefina se le había hecho en la barriga, que en médicos, en lenguaje de abogada, le hicieron el aparato digestivo a nuevo. No lo voy a decir en el lenguaje de ustedes. Pero bueno, finalmente el tumor aparece nuevamente y nosotros decidimos que no vamos a seguir haciéndola sufrir a Josefina. Josefina se fue en paz y como en ese camino yo no me terminaba de cerrar esto con lo que me presentaba Nicolás, mis herramientas emocionales trasladadas a los abogados, yo decía, ¿cómo puedo formar abogados hace 20 años en ser empáticos, en ponerse en el lugar del otro, en comunicarse de una manera que los clientes o la contraparte entienda de una forma cálida, que pueda transar, que pueda negociar, que no tenga que llegar a un juicio para poder ponerme de acuerdo con el otro? Y cómo en el sistema sanitario no encontraba eso, no encontraba eso. ¿Y por qué no encontraba eso? Porque en este camino, y lo he hablado con Rosario, que me escuchó en mi primer conferencia en España, y me dice, qué frustración como médica con todo lo que estamos haciendo, que un paciente nos diga eso. Y es porque no nos enseñan que existen herramientas que se pueden desarrollar, que se pueden aprender y que nos pueden ayudar a nosotros mismos a controlar y a gestionar nuestras emociones para gestionar correctamente las emociones de los pacientes. A eso me dedicaba yo hace ya muchos años y eso entendí, sumado después a la pandemia, que el sistema sanitario, todo en su conjunto, porque Nicolás decía que acá hay médicos, enfermeras, nurses, funcionarios administrativos, todo el sistema sanitario necesita contar estas herramientas para gestionar nuestras emociones en la vida misma. Cuando a mí me preguntaron en todos estos años, admiro tu resiliencia para poder estar de pie después de haber perdido un hijo, y yo agradezco contar con estas herramientas para poder estar de pie. Porque es cierto, perder un hijo, les puedo decir que es el dolor más grande que puede tener un ser humano en la vida. Pero se puede y encontré una razón de vivir. Y una de las 5 competencias básicas que enseña Goleman respecto a la inteligencia emocional, que son las que enseñamos nosotros, que son autoconocernos, autogestionar, autocontrolar nuestras emociones y automotivarnos, es la que yo siempre digo. Goleman dice, la clave de un líder es saber automotivarse. Yo siempre le digo a mis funcionarios, a mis equipos de trabajo, a mis alumnos, no esperen que la organización los motive, busquen ustedes herramientas para motivarse, ¿no? Yo hace muchos años que dejé de ejercer la abogacía para liderar equipos. Me encanta la gestión, empecé la docencia en el año 2000 dando clases de gestión empresarial, luego me formé en negociación estratégica, luego inteligencia emocional, y fui encontrando esa beta, de que en vez de hacer juicios, que me parecía aburrido, me gustaba mucho más gestionar personas. Y siempre tuve cargos de liderazgo, de gerencias que me permitían gestionar equipos.
Y siempre le decía eso a mis equipos. ¿Por qué están siempre reclamando que la organización no me motiva? Que la organización, que mi jefe no me motiva. Búsquense ustedes cosas que los motiven. Busquen en el día a día laboral cosas que los motiven. Y yo encontré cosas que me motivaran a pesar de que los hijos son el motor. Después de perder un hijo, pocas cosas te pueden motivar en la vida. Yo tenía a Julieta y encontré esto, encontré este camino. Encontré crear una fundación en donde mi marido, Nicolás decía, la fundamos con mi marido, mirá que mi marido me pasó muchas facturas de crear una fundación y me decía, ¿te vas a poner a crear una fundación? ¿De dónde sacaste eso? Le digo, no me importa, es lo único que me hace bien y yo voy a dejar, era directora jurídica de una financiera en ese momento, le digo, no me importa, nos moriremos de hambre, yo me voy de trabajo, pero yo necesito algo que me haga bien. Y esto me hizo bien, esto me hizo bien. El empezar a trabajar con el sistema de salud para sentir que aunque sea con un granito de arena, podía ir transformando en cada uno una semilla a partir del cuaderno de quejas de Josefina. ¿Saben por qué Josefina pidió un cuaderno de quejas? Porque la primera vez que la fueron a puncionar en el Portacat lloraba y la enfermera le dijo, Josefina, bájame los decibeles porque yo así no puedo trabajar. Y Josefina siguió llorando, yo le agarré la mano, ejercí mi autocontrol, porque en ese momento hubiera hecho cualquier otra cosa menos darle la mano a Josefina, pero le di la mano a Josefina y le dije, tranquila, mamá está acá. Pero después que la pincharon, que le pusieron la punción, le empezaron la quimioterapia y se fue a la habitación, dijo, quiero que me traigan un cuaderno de quejas. Y tras eso entró una nurse al rato, a rezongar. ¿Quién es la niña que pidió el cuaderno de quejas? Y Josefina le dijo, fui yo, porque quiero hacer una lista de los que me tratan bien y una lista de los que me tratan mal. Fue tan sencillo como eso. A la postre, cuando yo le conté a Gabriel Heras, fundador de Proyecto UCI, que estuvo en Uruguay, esa anécdota, lo conocí, me impactó en la tele, dije, un médico así como él es el que yo hubiera querido, que me diera el diagnóstico por primera vez de Josefina. Fui, me acerqué, lo escuché en una conferencia donde me dijeron que estaba, me senté atrás del todo y cuando él terminó me acerqué y le conté. Y le conté esto que contaba Nico, que Josefina había pedido un cuaderno de quejas. Y me dijo, eso es lo que pretende la humanización hace más de 10 años, que le preguntemos al paciente cómo quiere que lo cuiden. Y no que nosotros entendamos que el paciente necesita tal o cual cuidado. Bueno, eso es lo que me acercó a UCI y ahí empezó el camino de decir, la humanización vista desde el lado del paciente es esto, trabajemos por esto. Y ahí llevamos adelante 3 proyectos en la Fundación, que son la capacitación y la consultoría en instituciones médicas y de salud, tanto a nivel nacional como internacional. Nos han contratado, sobre todo en la pandemia, en América Latina y el Caribe, para capacitar equipos de salud de Ecuador, de El Salvador, equipos médicos y equipos de salud mental, precisamente para dar herramientas en cómo contar los equipos con estas herramientas emocionales que les ayude a ustedes a gestionar sus propias emociones. Sanamos Aprendiendo es un proyecto, un aula hospitalaria que llevamos adelante en el Hospital Pereira Rosell, es uno de los proyectos que nosotros presentamos y trabajamos. La experiencia nos mostró que los niños hospitalizados no estudian y es una realidad que pocos conocen hasta que están metidos en el ambiente sanitario y que tienen un hijo mucho tiempo internado. Un niño que pasa más de 3, 4, 5 meses sin poder ir a la escuela se certifica, un certificado médico y bueno, no podrá ir a la escuela. Empiezan a pensar que qué tengo, que si me voy a morir, que qué quimio me toca hoy, que qué remedio me toca hoy, y empieza su cabecita a trabajar, empieza a perder los vínculos con sus amigos, los vínculos con sus escuelas, y empieza a desmotivarse. Y todo eso afecta a la sanación. En el caso de Josefina, la directora de su colegio dijo, Josefina de ninguna manera puede quedar repetidora. El día que le gane al cáncer, ella tiene que volver a la escuela y estar con sus mismos amigos en la misma clase. Y eso nos permitió que el colegio mandara a sus maestras, la de español, la de inglés, venían a casa, le mandaban los deberes al sirio-libanés, le hacían las pruebas en la misma fecha que le hacían las pruebas a sus compañeros y ella pudo hacer
todo cuarto, todo quinto y pasar a sexto. Y eso hizo que en esta experiencia comenzáramos a redactar este proyecto, lo presentáramos en el Ministerio de Educación y Cultura, en ANEP. Durante un año hicimos todo el trámite del expediente en ANEP y finalmente ANEP lo declaró de interés educativo y se instaló como aula hospitalaria en el Hospital Pereira Rosell, y en el 2022 ya más de 75 niños pudieron acceder a nuestro equipo multidisciplinario. Tenemos un equipo de 9 profesionales en el Pereira Rosell, compuesto por maestras, psicopedagogas, psicólogas y un médico, que es el médico de enlace con el médico tratante del niño. Trabajamos con la parte de quemados, traumatología y distintas áreas que cuando el niño va a estar muchas semanas o muchos meses hospitalizado o incluso en domicilio, el equipo nuestro aborda esa situación. Y lo que tiene el proyecto es que lo seguimos en paralelo con la escuela del niño, porque el haberlo declarado ANEP permite que cuando el niño está dado de alta, vuelve a su misma escuela y queda homologado todo lo que estudió durante el hospital por ANEP, ya sea 1 año, 2 años o los meses que sea. Y luego está la formación a asociaciones de pacientes, que también lo hacemos más en el exterior que acá. Hemos hecho alguna formación a asociaciones de pacientes en Uruguay, pero hay más cultura de empoderar a los pacientes en otros países que en Uruguay. ¿Qué implica para nosotros la humanización de la asistencia sanitaria? Bueno, un poco lo que yo les relataba. El desarrollo de competencias del personal de salud, que ya lo comenté, cuidar al que cuida, eso es clave, y Rosario y Martín van a hablar de eso. Para nosotros es fundamental que ustedes estén cuidados. Realmente en ese año y medio que pude vivir adentro de un hospital durante día y noche, pude ver en cada una de las situaciones que me tocó vivir de deshumanización, tanto en mí como en Josefina, la experiencia me demostraba que esa persona estaba viviendo un maltrato a nivel laboral. O sea, es el mal clima laboral, es la falta de cuidado del propio personal de salud el que lleva a que, como digo yo en lenguaje vulgar, el paciente pague los platos rotos. El paciente paga los platos rotos porque si vos vas a un comercio y te tratan mal y el cliente paga los platos rotos, es porque ese funcionario no está cómodo. Y en gestión empresarial tenemos una premisa que dice que para que el cliente externo esté bien, tenemos que tener contentos al cliente interno. Y en salud, y Rosario les hablará más porque es experta en eso, cuánto más hay que trabajar eso. O sea, el cliente interno son ustedes y a ustedes hay que tenerlos contentos, porque para que ustedes estén contentos y vengan contentos a trabajar, hay que darles herramientas para eso. La automotivación es una de ellas. Vuelvo a insistir a lo que decía hoy, que le digo a los alumnos, no estén siempre esperando que la organización los motive. Busquen ustedes elementos y tareas y cosas del día a día que los motiven. Pero realmente trabajar en la automotivación y en la gestión de nuestras emociones es lo que nos va a permitir venir contentos a trabajar y, en definitiva, poder tratar bien al paciente que nos toque tratar en cada día. Enfocarnos en una atención centrada en la persona. Bueno, esta premisa de humanización y de centrarnos en la persona que yo llevo adelante en el trabajo es un poco lo que me hizo trabajar y lo que lo agarré, como que me adueñé del concepto. Hoy Nicolás decía que en este trayecto terminé como directora del sistema de cuidados en el MIDES y que no fue precisamente por carrera política, y es así, fue por ser activista de esto, de la humanización. En realidad, cuando yo empecé, Josefina falleció el 6 de noviembre del 2018 y ahí empecé ese camino por decir, yo no quiero que ningún paciente más en este país viva el cáncer como lo vivió Josefina. Empecé a convertirme en una activista y a golpear puertas y tratar, cuidándome y rodeándome de gente que me quería y me decía, Flor, entre ellos Proyecto UCI, entre ellos médicas, doctoras, que conocí en este camino y que hoy son parte del equipo de la Fundación, me decían, Flor, el mensaje que vos das es poderoso, pero no lo des desde el lado del despecho, porque no va a sonar bien, y es verdad.
porque en definitiva es un mensaje crítico. Lo que yo estoy haciendo es un mensaje crítico, pero lo quiero dar desde el lado constructivo. Humaniza Josefina está para construir, no para criticar. Y entonces, en ese camino, fui golpeando puertas a gente que le decía, tomadores de decisiones, y les decía, si ustedes son responsables y son los tomadores de decisiones, tienen que saber que los pacientes vivimos estas cosas en el país y tienen que hacer algo por cambiarlas. Y en ese camino fui golpeando distintas autoridades de lugares donde había sido atendida Josefina y más arriba, y llegué a quien en aquel momento era diputado y hoy es ministro de Desarrollo, y le dije, ustedes legisladores tienen que saber eso. Fui a la Comisión de Salud del Parlamento y dije, ustedes tienen que saber que en este país pasan estas cosas. Y si son responsables y quieren cambiar, son los que pueden cambiar las cosas. Y en aquel momento el ministro me dijo, bueno, yo quiero que como legislador todo lo que vos hagas en tu fundación me lo cuentes, me tengas al tanto, quiero que seguir en contacto, le conté toda mi historia con lujo de detalles, y ahí comenzó un vínculo, y cuando asumió de ministro me llamó y me dijo, me gustaría que fueras la directora del sistema de cuidados. ¿Por qué? Porque sabes lo que son los cuidados del otro lado y el sistema necesita un cambio de tuerca, y vos que estuviste del otro lado estás en condiciones de saber lo que necesita la gente, lo que necesitan las personas. Un modelo de cuidados centrado en las personas. Y ese es el modelo que llevamos adelante en el sistema de cuidados. Capacitar al personal médico, enfermería, administrativo, lo que decía hoy, no es solo los médicos. El ejemplo más humano del hospital sirio-libanés, que es donde trataron a Josefina, fue con un portero del sirio-libanés, que la reconoció cuando ella entraba bañada en sangre, en una hemorragia, en donde con mi marido atravesamos todo San Pablo con ella UPA en una hemorragia, una coagulopatía, como le llaman ustedes, y ella entró a la emergencia totalmente bañada en sangre, la llevaron directo a la emergencia. Después de todo lo que pasó y de todo lo que le hicieron, a las 2 semanas logró salir, logró vivir, porque estuvo a punto de morirse en aquella oportunidad, y cuando salía en la silla de ruedas y le dieron el alta, el portero la reconoció. Y le habló en un portuñol que ella lo entendió, y ella volvió a Uruguay, y lo único que contaba era que el portero del sirio-libanés la había reconocido. Y esas son las cosas que uno dice, bueno, ahí hay una cadena entera de formación al personal para poner a las personas en el centro del sistema. Fortalecer los vínculos entre el paciente y el personal de salud. El paciente puede participar activamente del proceso del cuidado. Eso no voy a hablar porque Martín lo explica mucho mejor que yo en esto de un paciente activo que participa de su tratamiento, y mejorar la comunicación entre el paciente, el médico y el personal de enfermería. Eso es clave. Todo el personal, la comunicación es clave en todas las organizaciones. Ese ejemplo que yo les daba de buena y mala comunicación es a todo nivel, y yo les di un ejemplo muy extremo, pero en el día a día ustedes tienen frases de todo tipo que pueden describirse como buena comunicación o mala comunicación. Y eso es lo que afecta. En realidad la base de la humanización está en cómo nos comuniquemos, entre nosotros y hacia el paciente. Y eso es fundamental. La mirada colaborativa de la humanización, el trabajo en equipo, para nosotros es fundamental. Si hay algo donde se tiene que trabajar en equipo, es en el mundo sanitario. La individualidad en la salud no corre, porque de a uno no pueden hacer nada. Si no desarrollan la habilidad de trabajo en equipo, el saber colaborar, el apoyarse. En Proyecto UCI trabajan muchísimo el capacitar al personal en dar malas noticias. Dar malas noticias es algo que requiere de mucha habilidad comunicacional, de mucho entrenamiento, y si hay algo que se puede hacer es acompañado. Nosotros en Brasil, las veces que nos vinieron a dar noticias, post quirófano o lo que fuera, nunca venían de a unos, siempre vienen de a dos. Y eso es parte del sostén, porque es lógico que venir a decirle a un paciente que le quedan 3 meses de vida o le queda poca vida, o lo que dice Rosario, bueno, tenés tu tiempo de fecha de caducidad. A ningún médico le es grato transmitir esa noticia cuando ustedes lo saben, porque científicamente me consta que muchos de ustedes sabrán de eso. Pero cuanto más acompañados estén,
sea un colaborador, alguien del equipo. Yo lo viví en otros países y lo hacen así. Y parte de hacerlo así es la estrategia, de andar de a dos, porque un profesional acompaña al otro. Y es lógico, porque son seres humanos y es lógico que necesiten contención. Y pedir ayuda es clave y es parte de la inteligencia emocional. El autoconocernos, que es la primera competencia, es saber conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y la base para tratarlas, trabajarlas y gestionarlas es primero que nada reconocerlas. Si nosotros no reconocemos nuestras debilidades, es muy difícil trabajarlas y gestionarlas. ¿Cómo lo logramos? Bueno, necesitamos el compromiso de todos los actores del sistema de salud, la humanización como una competencia laboral, es una competencia que tenemos que desarrollar y entrenar. Líderes comprometidos son todos ustedes y el abordaje de la humanización desde la mirada del paciente es el que yo les acabo de dar. Comprender las prácticas dirigidas a humanizar la atención, bueno, cualquiera de esas fotos reflejan lo que les decía hoy, ¿no? El dar la mano, el tocarte el hombro, el acompañarte, son pequeños gestos que con muy poco pueden demostrarle al paciente, como me decía recién Rosario al principio, mostrar que te estamos cuidando, es eso solamente. En España nuestros amigos de Proyecto UCI usan mucho una frase que dice: no te podremos curar, pero sí te vamos a cuidar y te vamos a acompañar. Y eso es lo que necesitamos. Y para cerrar, les voy a contar una anécdota que Rosario y Martín ya la conocen porque la he contado muchas veces, pero para sacar ese estigma de que los cirujanos no son humanos, yo me crucé en este camino con 2 cirujanos que fueron los más humanos que conocí. Uno fue Martín, que bueno, él era amigo de la familia, se puede decir que por ahí tenía la beta, pero había uno que no era amigo de la familia, que era el doctor Ruber Berazategui, que era el cirujano que la iba a operar a Josefina de las metástasis de pulmón. Cuando a José le hicieron todo el aparato digestivo a nuevo en Brasil, los médicos brasileros todavía le quedaban las metástasis de pulmón y dijeron, bueno, ella ya está limpia del hígado, lo que le van a hacer en los pulmones se los puede hacer en Uruguay perfectamente, no es necesario que lo hagan en Brasil. La trajimos a Uruguay, de la mano de Martín, que era de adultos. Martín nos dijo, bueno, hay que conseguir un cirujano pediátrico, porque yo no puedo estar solo en todo esto. Nuestro centro médico contaba con el doctor Berazategui, y cuando le llevamos el caso al doctor Berazategui, que ya está prácticamente retirado, dijo, bueno, si los brasileros se animaron a hacerle lo que le hicieron a esta chiquilina, yo me voy a animar a operarla. Y ahí trabajó con José 6 meses para nutrirla y trabajó en equipo multidisciplinario y la fue conociendo. Cuando a José le apareció el tumor nuevamente, yo lo llamé al doctor Berazategui y le dije, doctor, cancele el quirófano porque no hay más nada para hacer. Y el doctor vino a José a verla al hospital, se despidió a su manera de José, y una semana después de que José había fallecido, yo estaba en el trabajo, me llama y me dice, señora, le habla el doctor Ruber Berazategui. Yo por su hija no puedo hacer más nada, pero por usted quiero, aunque sea, invitarla a tomar un café. Y eso a mí me quedó grabado para siempre. Es lo que un paciente, una mamá, un papá, un hermano quiere sentir del sistema sanitario. Ese sostén, que sin duda el doctor no tenía por qué hacerlo, porque realmente después de que cancelamos la cirugía, capaz que no me veía nunca más en la vida, él le nació invitarme a tomar un café. Obviamente hoy en día somos amigos y me acompaña en todo, pero realmente es lo que uno espera y es un cirujano. Así que sáquenle el estigma a los cirujanos porque lo pueden hacer. Bueno, estas son todas las palabras que rodean al humanizar: aprendizaje, transparencia, liderazgo, transformación, transformador, comunicación y todo ese sinfín de palabras. Y esta es la última diapo con una foto de José, su equipo del sirio libanés, el doctor Eduardo Akaishi, que la operó, la doctora Lilian Cristofani, que era la oncóloga, parte del equipo de cirujanos, y una frase que ella puso en su Instagram. Esta foto en realidad la colgó ella en su Instagram y puso esa frase: todos los doctores te pueden curar, ellos no solo te curan, te hacen feliz. Eso es lo que a José le quedó del sirio libanés y eso es lo que a nosotros nos quedó. Que los pacientes pueden ser felices a pesar de lo que les toque transitar. Así que bueno, nada, es eso lo que tenía para compartir con ustedes. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, agradecerle a Florencia, por supuesto, por la emotiva conferencia o relato que hizo sobre su historia y todo lo que nos aportó. La verdad que yo te felicito por la entereza que cuando lo contás que no te quebrás. La primera que te escuché, no te quebrás como... yo la verdad que de la primera vez que te escuché también, digo, una de las cosas que me sorprendió, de hecho estaba con mi señora cuando te escuché la primera vez y nos sorprendió a los dos, que nosotros llorábamos juntos en la cama, era de noche, con todo lo que contaba. Yo decía, ¿cómo esta mujer puede estar con la fuerza, contar todo esto y mantenerse de pie y que en algunos momentos simplemente le tiemble la voz? Así que gracias por compartir todo esto que acabas de hacer, que es muy duro, pero seguro que a todos nos sirve muchísimo para nuestro día a día. Ahora va Martín a dar una charla, pero yo quisiera que si alguien tiene una pregunta para hacerle a Florencia antes que pase Martín, y le quiera hacer alguna consulta de lo que sea, si el presidente me lo permite, antes de pasar a la palabra a Martín, si le quiere hacer algún comentario o preguntarle algo a Florencia, creo que esta es una buena oportunidad. Beatriz, la profesora de gastroenterología Beatriz Yade le va a hacer una pregunta. No, yo no te quiero hacer una pregunta, yo simplemente quiero hacerte un comentario, porque la vida es así, no se sabe por dónde viene ni por dónde va, ¿no? Y lo que vimos hoy, lo que tú contaste, es una trascendencia que realmente es mucho más de lo que se puede pensar. No sé, uno no puede felicitar a nadie en estas circunstancias, ¿no? Sino que es lo que, bueno, te tocó. Pero bueno, lo que te hizo hacer y lo que eso se transmite, yo creo que lo que tú decís, ¿no? Eso de que lo que te tocó transmitirlo, eso, y cómo una sola persona puede cambiar las cosas, eso creo que es lo que uno tiene que tomar, ¿no? Una persona puede hacer muchísimo. Gracias, Beatriz. Es una pregunta cortita, simplemente ¿qué opina tu marido, Víctor, después que te metiste en la fundación, nada más? Si cambió de opinión o cuál es la situación. Trabajando para la fundación. En realidad mi marido es el creador de Sanamos Aprendiendo. Es como que nos repartimos un poco los roles. Al principio se negaba, pero me decía, si a vos te hace bien transitar el duelo así, yo te banco. Y bueno, y realmente cuando el Sanamos Aprendiendo él lo empezó a redactar, fue él el que lo empezó a redactar, porque era él el que obligaba a Josefina a estudiar también, ¿no? Y bueno, y el Sanamos Aprendiendo empezó a tomar forma y ANEP nos dio para adelante. Yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Yo me quedo con un área de la fundación y me hago cargo. Además, los dos tenemos cargos que nos llevan 10 horas por día de trabajo, ¿no? Entonces, gracias a Dios, contamos con un equipo tremendo en la fundación que podemos liderar desde nuestro trabajo y realmente... Nada, es un proyecto de vida en donde hoy Julieta, a sus 17 años, también es parte del proyecto de la Fundación. Así que nada,